Buenas, ¿cómo están? Una vez más aquí en esta aventura que se llama Aquí nos toca vivir, con una gran invitada, una amiga, una luchadora social, joven, para hablar un tema que estábamos queriéndolo tratar hace mucho tiempo. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Sorel, gracias por la invitación y bueno, presta a poder debatir, hablar, charlar, comentar sobre esta temática tan importante. Claro, justamente, y la temática que vamos a hablar ahora es el aborto, ¿no? El aborto y la salud mental, ¿no? A veces se habla solamente de la parte física y está como que bien conocida la parte física, cómo un aborto puede o no puede dañar la parte física. Hablo de la parte funcional, ¿no? Y reproductiva de una mujer, porque solo las mujeres se practican un aborto. Entonces, pero ahora vamos a hablar de la parte emocional, de la parte mental. Justamente porque octubre es el mes de la salud mental. Ujú. Entonces, Andrea, muchas gracias por venir. Y a ver, es el estilo del programa que te presentes como tú quieras. Ah, ya, ¿Quién perfecto. es Andrea Rojas? A ver, si quieres puedes decir tu edad, si quieres no, pero a ver, Ya. dinos, ¿quién es Andrea Rojas? Bueno, a ver, yo soy una activista por los derechos sexuales y reproductivos, derechos de pueblos indígenas y bueno, por la igualdad social, ¿no? Principalmente. Durante muchos años, tal vez de manera, ¿cómo te puedo decir? Que no era planificada, pero sí empecé a trabajar el tema de prevención de embarazo adolescente. Cuando tenía 18 años realicé el primer diagnóstico de embarazo adolescente y la situación que existía, debido a que nos ganamos un capital semilla con una institución que es UNFPA y yo tenía varias amigas que estaban embarazadas, ¿no? Entonces me dicen, ¿y por qué tú no haces el proyecto de embarazo adolescente si después de entrevistar a tus amigas y ahí te Claro, ahorras de buscar a personas quién estará embarazada, ¿no? O quién será padre y madre? Entonces hemos realizado este proyecto. Hemos entrevistado a madres y padres adolescentes, a los papás de las madres y padres adolescentes, a los servicios de salud, a las farmacéuticas por el tema del acceso a los métodos anticonceptivos. Y creo que ha sido un punto de inflexión importante en mi vida porque a partir de este proyecto hemos generado el tema de un proyecto a nivel latinoamericano y en otros países que ha sido como un ejemplo y es la reunión de ministros y ministras del área de salud. ujú. Entonces, esto me ha generado poder seguir trabajando e investigando bastante sobre derechos sexuales y reproductivos y la prevención de embarazo adolescente. Y también soy politóloga, así que trabajo muchos Respira. temas. Soy politóloga y trabajo el tema de políticas públicas, que Ya. es como mi especialidad, más o menos, Eres sí. politóloga, Politóloga, sí, sí, sí. activista política, Activista política también. feminista. Feminista y bueno, actualmente liderando los procesos, ¿no? De igualdad de oportunidades, el tema de la salud mental, que es muy importante en prevención de violencia y pues he trabajado en varias comunidades indígenas, el tema de la salud mental y la educación para la sexualidad. Wow. Ujú. Y, y Andrea se divierte, sale a bailar, se enamora. ¿Es un ser humano? Sí, 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 mira, Porque enamorada, mira, no sé, enamorada de la vida, eh, pero con tanto que aprendí de prevención de embarazo, he decidido no estás tener hijos. vacunada Sí, contra el no, sí, embarazo. totalmente, decidí no tener hijos. ¿Pero eh, por qué? ¿Porque has tocado mucho este tema o por qué? por varias situaciones, ¿no? Primero, porque toqué mucho el tema, entonces me empapé y dije, cuando esté preparada lo voy a hacer. Y la verdad es que me he sentido preparada muchas veces por el tema económico y psicológico, pero después, cuando yo quería tener, cuando decidí tener tal vez algún, no sé, planificar, tener un hijo, pasaron muchas situaciones, ¿no? Vi muchas situaciones que no me parecían coherentes para traer un hijo al mundo. Claro. Y bueno, ya pasan los años también, entonces dices, ya no hay paciencia. Y bueno, una quiere viajar, yo viajo, hago deporte extremo, entonces prefiero yo estar con mi vida, con mis cosas Claro, y ya, ¿no? Porque es una responsabilidad fuerte, no es, ah, voy a tener un hijito para que me acompañe para la vida, ¿no? claro, No claro. es dinero, es tener paciencia. Yo la verdad es que no tengo paciencia, Mm. entonces cuidar a la guagua es complicado. Pero también es lindo.
Claro, claro, Es lindo. sí, sí. Yo soy papá y lindo. O sea, lo mejor que me ha pasado es ser papá. ¿No? Pero es una decisión que cada uno lo toma. Sí, Tú decides no, yo decido sí. exacto. Entonces, eso es lo Exacto, y yo la verdad es que toda mi vida dije, no, no me veo, nunca me claro. vi casada de blanco ni con mi guagua en brazos. Ujú. Seguramente es bonito como tú lo dices, pero como yo hay muchas personas que decimos, no, Sí, de repente no. Y sí, luego pasa el tiempo y dices, ya priorizas otras cosas, ¿no? Y ya lo he estado priorizando. Salgo mucho a bailar, disfruto y ahora estoy en TikTok haciendo algunos análisis políticos, sí, videos, te he que a visto. ver cómo va. Y pues también hablando de esto, ¿no? Del 28S, que ha sido una fecha emblemática para las mujeres feministas y para los hombres feministas también, que es la despenalización del aborto. Muy bien, Andrea. Despenalización del aborto, aborto. ¿Cómo llegas a este tema? ¿Cómo te vuelves activista de este tema? Justamente por el proyecto que hice y que todo mi entorno eran madres y padres adolescentes, cuando yo les hacía la pregunta, ¿y alguna vez tú hubieras tomado otra decisión? Y me decían, si hubiera tenido una mejor información, sí, porque estoy sufriendo, estoy pasando hambre, no me siento psicológicamente bien, estoy Ujú. haciendo daño a mi familia, a mi entorno y a mis hijos. Entonces, es como analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Y, a ver, y también ver que muchos en centros de salud, cuando yo asistía a hacer estos diagnósticos, muchas jóvenes van a abortos, practican abortos clandestinos o realizan abortos clandestinos porque no tienen recursos económicos y pues existe mucha mortalidad materna, ¿no? Claro. Adolescente, pero no solo el tema de la despenalización del aborto tiene que ver con adolescentes y jóvenes, sino yo conozco a muchas mujeres adultas también que deciden no tener, o madres que ya tienen más de 4 o 5 hijos que también deciden no tener. Pero es una situación tan violenta, tan de delito, tú eres la maldita, que todavía eso está satanizado. Claro. Te cuento que nos siguen jóvenes, ¿no? Y algunas cosas que desconocen, porque hace mucho tiempo ya no hay programas de educación sexual en las unidades educativas, en las universidades. ¿Qué es aborto y qué es despenalización del aborto? Para ti, para Andrea, no sé, vos que eres activista, que has trabajado en este tema y que sirva como información para nuestro público. Como que te había comentado, es un público que no es experto en la temática, pero le gusta escuchar estos temas, ¿no? Exacto. Una de las primeras preguntas que nos realizan a nosotros, o tal vez nos tiran hate a muchas de las que hablamos de la despenalización del aborto es, pero es que es una vida, como ustedes, mi cuerpo, mi decisión, pero ¿y el cuerpo de esa persona, del niño? Entonces, la despenalización del aborto surge por una demanda social, porque existe mucha mortalidad materna, adolescente y materna en general, ¿no? De todas las Ujú. edades. Entonces, a partir de esto, se dice qué políticas podemos realizar para que ya no exista esta morbimortalidad materna. Y una de las políticas principales es la despenalización, que el aborto ya no sea un delito, ¿no? Ujú. Entonces, en cada país deja de ser un delito. Claro. ¿Eso qué implica? Que no es que yo voy a ir a sacar ficha, que obviamente, o sea, imagínense, vamos a sacar ficha y cuánto tardamos, días, Ujú. y a veces nos curamos nosotros nomás. Entonces, no es que vas a ir al hospital y vas a sacar tu ficha y vas a abortar como si fuera un método anticonceptivo, ¿no? Claro. Primero porque es un embarazo de 3 meses, o sea, y Tiene sus requisitos, tiene ¿no? sus requisitos y además la despenalización no solo es eh, generar, o sea, ¿cómo te puedo decir? No solo implica que realices el aborto, sino también que tengas información de derechos sexuales y reproductivos, tengas un método anticonceptivo y si ya tienes un hijo, prevenir el segundo hijo. Ujú. Entonces son diferentes políticas integrales. Claro. Y no solo es hablar con los jóvenes o con las personas que asisten a los centros de salud para tener Ujú. este requerimiento. Sí. Adicionalmente, no es que la justicia, también son diferentes procesos, que la justicia va a decir, bueno, tú quieres abortar hoy día,
Ya, entonces a las 4 tienes cita. No es para nada así, ¿no? Sino es, analizan tu caso, revisan cuál es tu situación, tienes apoyo psicológico obligatorio, porque cuando despenalizas, obligatoriamente tienes que tener un apoyo psicológico antes, en el proceso y pos, ¿no? Y también analizan por qué. Son diferentes requisitos y requerimientos de esta política pública de la despenalización del aborto. Entonces, no es como un método anticonceptivo de que, ay, yo voy a abortar las veces que quiera y yo quiera, que es algo que lastimosamente nos están poniendo en juego, ¿no? Nos dicen, es que estas aborteras que no tienen que hacer nada. Y luego hablamos de derechos sexuales y reproductivos y métodos anticonceptivos. Y también dentro de la despenalización del aborto se deben otorgar métodos anticonceptivos. Claro, en Bolivia está penalizado el aborto. Exacto. O sea, ahí no es que, digamos, es una ley que permita que las mujeres se hagan libremente el aborto. Hay como que ciertas condiciones para hacerse un aborto, ¿no ve? Entonces, eso es muy importante, que lo conozcan también las personas. Ahora, lamentablemente, por la situación que vivimos, por esta falta de información, acceso a métodos anticonceptivos, a salud sexual y reproductiva, muchas veces muchas mujeres que se ven en situación de embarazo y deciden no tener, lamentablemente hay un mercado negro donde muchas mujeres deciden hacerse un aborto en condiciones inseguras, ¿no? Exacto. Y muchas de ellas lamentablemente mueren a causa de esta falta de apoyo a nivel de salubridad en la atención del aborto, ¿no? Entonces es importante también que la gente conozca este tema. Lo mejor para no llegar a un aborto justamente es acceder a métodos anticonceptivos y a un programa de salud sexual y reproductiva, ¿no? Exactamente, sí. Pero, a ver, yo pregunto, ¿nuestros papás conocían sobre educación para la sexualidad? ¿Nosotros conocemos sobre educación para la sexualidad? Y la verdad es que es un rotundo no, porque en Bolivia tenemos, si mal no recuerdo, el artículo, si no, es el 6, creo, de la Constitución, que es derechos sexuales y reproductivos, 69. que se garantiza los derechos sexuales y reproductivos, pero que no tienes ningún programa, ninguna política, ¿no? Entonces, ¿por qué políticamente es importante trabajar el tema de la prevención de un embarazo no planificado, ya sea en la adolescencia o cuando tú lo necesites? ¿Por qué? Porque políticamente, si tú no trabajas esto, generas indicadores de pobreza, porque un embarazo no deseado ni no planificado es igual a la pobreza. Es igual a la ansiedad, a la depresión, y cuando tú vives en una ansiedad y depresión, afectas tu calidad de vida. Entonces, políticamente no se está tratando esto, que no solo es una situación de yo decido, yo siento, yo pienso, sino es un tema político y de salud pública. Entonces, mientras más embarazos tengamos no deseados ni no planificados, vamos a tener más niños y niñas que van a nacer sin calidad de vida y sin bienestar. Adicional que nuestros papás y los papás que tienen a los niños, por no haber sido planificados, pues van a estar en círculos de pobreza y en subempleos. ¿Qué son los subempleos? Son espacios donde por más que hayas estudiado una profesión, pues terminas haciendo otra por la necesidad. Dejas de tener AFPs, dejas de trabajar 8 horas, trabajas más horas, entonces nunca otorgas ese privilegio de planificación y calidad de vida a los hijos y a las hijas. Entonces constantemente estás con una situación de ansiedad y depresión. Entonces es importante trabajar el tema de los derechos sexuales y reproductivos y principalmente los métodos anticonceptivos. Y cuando hablamos sobre, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, ¿cuántos métodos anticonceptivos conoces que son para hombres? 2. ¿Cuáles? El condón y la vasectomía. Exacto, y la vasectomía son 10 minutos máximo la operación y generalmente te hacen promociones yo conozco CIES, Mary Stops, que gratuitas, ¿no? Cuando salen esas promociones yo etiqueto a todos mis amigos, ¿no? Por favor, chicos, si quieren pasarla bien, disfruten. Aquí no vamos a decir que no la pasen bien, no tengan relaciones coitales, pero háganse la vasectomía, ¿no? O si ya tuvieron más hijos y todo, si no quieren tener. Es el derecho a decidir también de los hombres. Y el otro método es el condón. ¿Y qué métodos tienes para las mujeres?
varios métodos, que todos los métodos, cuando ustedes revisan, chicas y chicos, es un chorizo así, es una cosa, es un listado de efectos secundarios para las mujeres, que la verdad yo estoy en total desacuerdo de los métodos anticonceptivos, a menos que no sea el condón femenino y masculino, porque nos afectan a las mujeres y eso, o sea, nadie habla sobre esa situación, Claro. sobre nuestras hormonas y el cambio que tenemos constante de usar métodos anticonceptivos. Entonces nos dicen, ay, pero ¿por qué no se cuida? Porque si yo me cuido, mis métodos anticonceptivos me van a afectar mi salud. Y lo chistoso de esto es que yo no embarazo. Los que embarazan son los hombres. Tienen los espermatozoides los hombres. Ellos embarazan. Entonces, ¿quiénes deben Yo aporto con la protegerse? mitad. Claro, claro que sí, ¿no? Pero al final, si tú te proteges, nunca te Claro. vas a embarazar. Pero si no te proteges, el que embaraza son los hombres. Los que Sí, sí, embarazan son ustedes. No es que yo les esté echando la culpa ni nada, pero necesitamos más métodos anticonceptivos para hombres, más sensibilización de educación para la sexualidad para hombres y no solo a las mujeres. O sea, nosotras hasta podemos tener relaciones con varios, hasta el lesbianismo, no te embarazas. ¿Ve por qué? Porque son los espermatozoides. Y el condón no tiene efectos secundarios. No tiene. ¿Pero qué dicen? Primero, que no hay condón. Yo he trabajado mucho en comunidades indígenas y dicen, ya, les hablo del condón, ya, perfecto, pero ¿y dónde consigo? Ni siquiera hay farmacias en las comunidades. Entonces yo voy a priorizar ¿qué? No sé, salir con mi novia o comprarme condones. Y si voy a comprarme, ¿dónde me voy a comprar? Y en las ciudades, si hay farmacias, te atienden mal, ¿no? Y no solo a los jóvenes, sino también a todos en general, ¿no? De hecho, si ahora vamos a comprarnos, nos van a mirar con una cara rara. ¿Por qué? Porque estamos culturalizados de una manera machista y somos víctimas de un sistema machista. Ya somos hombres y mujeres. Entonces, el tema de la educación para la sexualidad es importante y romper esos tabús, pero cuando queremos hablar de educación sexual nos dicen libertinaje, libertinos, ¿no? Como si nosotros no tuviéramos el derecho a decidir. Entonces ahí nos quitan ese derecho tanto a los hombres como a las mujeres. Claro. Justamente es algo que nos ha preocupado. Cuando te escuchaba en tu TikTok hablar sobre el 28S, sobre el tema de la despenalización del aborto y todo eso. Cuando ya se produce el aborto, hay muchas veces consecuencias que vienen por detrás, no solamente físicas tal vez, pero solo se toma en cuenta la parte física, ¿no? Orgánica. Y se descuida la parte emocional, psicológica y de salud mental. Sí. En todo ese trabajo que has hecho como activista, trabajando el tema, y tú eres promotora justamente de todo este tipo de políticas y normas y proyectos, ¿cómo afecta emocionalmente o la salud mental de las mujeres el tema de realizarse un aborto? Ya. En Argentina es uno de los países que la salud mental es un derecho y es parte de la salud pública. O sea que si yo me voy a ir a curar, no sé, por ejemplo, me ha dado tos, voy al servicio de salud, ¿no? Pero si tengo ansiedad o depresión o alguna situación mental que me está afectando, puedo ir a un servicio de salud gratuito. Eso es lo que pasa en Argentina y en otros países. Entonces tiene que ver la salud pública. En el caso de Bolivia no. De hecho, si tú vas al psicólogo, dicen, no, está loco, no, tiene problemas, que lo solucione, o prácticamente no tenemos esa cultura de ir, ¿no?, al psicólogo, y entonces terminamos escuchando a nuestro entorno. Y pasa mucho con el tema cuando ha habido una situación de aborto, las mujeres no es que se sienten felices, no, ya estoy feliz, tranquila. O sea, si aparte físicamente te afectan, porque un legrado no es algo bonito, no es como sacarte un grano, afecta. De manera psicológica, muchas de las mujeres que yo conozco es un vacío, ¿no? Es un vacío de que no quiero tener más hijos, o quiero tener hijos para ver si todavía puedo tener hijos o no, porque te quedas con un trauma de que ¿podré tener hijos o no podré tener hijos? El tema de las parejas también, muchas parejas toman la decisión de manera conjunta y otras no, entonces hay alejamientos y separaciones. El mismo entorno, si se llega a enterar de esta situación de aborto que ha existido, pues las juzgan, ¿no?, como un delito. ¿Quién va a pensar en el niño? Justamente por pensar en una calidad de vida
se ha optado por esta decisión, ¿no? Para no traer a hijos al mundo sin calidad de vida y por la cultura que hemos tenido que nos ataca, que socialmente somos machistas, ¿no? Y no hemos tenido esa educación para la sexualidad que te mencionaba. Entonces, para las mujeres afecta bastante, ¿no? Y no solo a ellas, sino en el entorno. Muchas se han vuelto drogadictas, alcohólicas, o han entrado a depresión y en ansiedad y no han tenido ningún apoyo psicológico. O sea, tuvieron la intervención y no hubo más apoyo de la sociedad, del Estado, y ni siquiera, y si han tenido un apoyo psicológico ha sido externo y privado. Entonces, poder sanar eso, sanar desde lo energético, desde lo físico y desde lo mental, es muy importante cuando hablamos sobre la despenalización del aborto. Muchas veces, muchas mujeres sufren efectos psicológicos después de un aborto. Pero por la experiencia que yo he tenido y trabajando en diferentes centros de salud, y en este tema justamente, previo también, muchas de ellas sufren innumerables síntomas o efectos de su decisión, digamos, ¿no? Ansiedad, miedo, a veces ataques de pánico, ¿no? En pleno proceso del aborto, ¿no? Y a veces muchas de ellas después de un aborto llegan a los servicios de salud con un poco de hemorragia o con hemorragia y las criminalizan, las atacan. En los servicios de salud a veces no las quieren ni atender, las dejan. Y toda esta violencia que reciben, tanto del entorno familiar, del entorno del hospital, el entorno social, ¿tendrá algún efecto en la salud mental de estas mujeres que han decidido por ellas, en su cuerpo? Porque hablamos y juzgamos fácilmente, decimos, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Por qué no puede criar a su hijo? Pero hay que estar en los zapatos de ella para tomar la decisión de educar un hijo, tener un hijo y llevarlo adelante toda la vida. Entonces no es una decisión fácil. Para las personas que estamos afuera y no lo cargamos, es bien fácil decir, pero ¿por qué no lo ha tenido? Exacto. Pero ¿cuál es el efecto psicológico de todo este proceso que vive previo, durante y post? Tocas un punto importante que es la violencia obstétrica, ¿no? En el caso de Bolivia, la hemorragia de primer nivel está autorizada en cualquier centro de salud, te tienen que atender. Pero ¿qué nos decían los centros de salud, ¿no? Cuando, es que vienen pues chicas, porque ya se han enterado que en la hemorragia de primer sangrado del primer trimestre, ya pueden ellas venir acá y va a ser gratuito, ¿no? Y la atención. Entonces, primero existe un trato total de lo moral y no moral, que desde ingresar, ¿no? Desde la portería. Es que ella va a abortar, ¿no? Es que ella no ha querido tener, es que ¿para qué abre las piernas? ¿Por qué no se cuida? Ya es mayor, ¿no? Entonces, porque ella tiene la culpa, ¿no? Siempre las mujeres, ¿no? Como, te repito, como si embarazáramos nosotras. Y lo otro es la misma situación cuando tú estás, ¿no? Ya tienen que comprar esto, tienen que pagar esto, es que ella tiene la culpa, entonces les hacen pagar varias cosas, compras, y cuando ya la chica está ahí, le tienen que cambiar el suero o alguna situación que pase, o hasta cambiarle la ropa. A mí me ha tocado ver que, por ejemplo, a las mujeres a ver, ponte la bata, sácate toda la ropa, tienes que estar en bata. Entonces, el destrato que existe de las enfermeras, de los doctores y las doctoras, y esa falta de empatía es total en Bolivia. Es total y lastimosamente nadie dice nada, porque como tú asumes que estás en culpa, que has realizado una situación de delito, entonces tienes miedo hasta decir me están tratando mal o no me merezco esto. Entonces las mujeres no solo viven esa situación de violencia, el antes, en el tema de la decisión, cuando está pasando, cuando hubo un aborto clandestino mal realizado y tienen que ir al hospital, tiene que enterarse toda la familia y luego empiezan a echar la culpa y existe un conflicto bastante violento, sino también con los centros de salud. Entonces, yo creo que es importante, y yo hago ahí énfasis en el video que hago en TikTok, sobre quiénes fuimos deseados y quiénes fuimos planificados.
Y parte de la decisión de la despenalización del aborto es entender esas preguntas. Si nosotros hemos sido deseados, ¿en qué entorno? Y cómo hemos sido planificados, y de repente muchos no hemos sido ni deseados ni planificados, entonces ¿cómo hemos vivido? Y a partir de nuestra salud mental, vivimos muchas situaciones, ¿no? Muchas situaciones de violencia sexual, desapego, apego. Muchas veces dicen, pero ¿por qué ella sí le pega? ¿Por qué sigue con él? ¿O por qué ha habido el tema de feminicidio? Todo tiene que ver por cómo hemos sido criados y educados y por qué padres hemos sido educados y criados. Y ahí vuelve la pregunta, ¿no? ¿Habré sido planificado? ¿Habré sido deseado? Entonces, ¿por qué estoy viviendo esto? Justamente, ¿no? O sea, hace un rato al mismo equipo le preguntabas, ¿no? Ujú. ¿Cuántos hemos sido planificados? Bueno, creo que ¿Tú fuiste yo no. deseado, Mis planificado? papás adolescentes. Ya. ¿Cuántos años? Mi mamá tenía 14 y mi papá tenía 17 años. Wow. ¿No? Entonces no he sido para nada planificado. Y justamente no es que los adolescentes no puedan llevar adelante un embarazo. Ujú. Para cualquiera, ya sea adolescente, sea adulto, si no ha sido planificado, o sea, no quiere tener un bebé, es complicadísimo, Ujú. ¿no? Económicamente, mentalmente, psicológicamente es complicado, porque no lo esperabas, ¿no? Entonces, yo también quiero quitarles estigma hacia los adolescentes, Ujú. que tanto el adolescente se siente asustado y no puede llevar adelante eso y no quiere, pero también un adulto lo puede pasar y siente lo mismo, o peor tal vez. ¿No? Entonces, justo, ¿no? No somos planificados. O sea, no, y al final terminamos amando a nuestros hijos. Bueno, Porque ahí están. claro, quiero aclarar, yo sí, Claro. voy a mis A hijos, los yo soy planificado, voy a mis hijos, me ven, Claro, y me te van a van a decir, decir, no, ¿no? hijitos, ustedes han sido planificados, Claro. porque, bueno, de algo me tiene que servir lo que he aprendido, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pero muchas veces no, o sea, el círculo se mantiene, ¿no? Mi madre ha sido adolescente, yo también soy padre y madre adolescente. ¿Por qué? Porque es mi única alternativa. Como hemos vivido esta situación de que como no he sido deseado ni he sido planificado, vivo en unos entornos en los que psicológicamente no están adecuados para un niño y una niña, a tus 14 años, y pasaba mucho con las madres y padres adolescentes, que los hijos también eran madres y padres adolescentes, es que yo siento un vacío. Es que la sociedad me dice que yo tengo que tener un hijo, porque si no yo no valgo como mujer o como hombre. Ujú. Tengo que cuidar a alguien, tengo que proteger a alguien. ¿Quién me va a cuidar en mi futuro? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién va a ser mi compañía? ¿Para quién voy a vivir? No puedes vivir para ti, como yo estoy viviendo. Yo soy un claro ejemplo de que puedo vivir para mí y yo he planificado vivir así. Pero lastimosamente, esto de la planificación no se lo trabaja. Y eso genera mucho y tiene que ver mucho la salud mental. Correcto. Y la mayoría de las situaciones es que, no, es que si no voy a tener un hijo, voy a tener dos, tres. Y a veces hacen la pregunta, ¿cuántos hijos tú quieres tener? Yo quiero tener una selección. Y la esposa ahí mira y dice, y han habido en nuestros abuelos 10 hijos, 12 hijos. ¿Y Ujú. cómo estaban nuestros abuelos en su salud mental? Ahora, ¿esto será imposible? No, no es imposible, porque en Europa, en Estados Unidos y en otros países sí planifican. Si voy a tener un hijo, tengo que tener recursos económicos hasta la universidad para tener un hijo. Pero en Latinoamérica es, no, yo voy a tener porque quiero y porque puedo y porque sí, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí también está el problema de esto nos va a afectar porque nosotros tenemos una pirámide poblacional que la mayoría de la población es adolescente joven o población económicamente activa hasta los 40 años. Y si esta población no tiene una planificación, se va a revertir la pirámide y puede afectar mucho, ¿no? Económicamente, porque qué calidad de vida les vamos a otorgar a los niños. Ahora, ideal puede ser que ha habido un embarazo no deseado ni planificado, que la mayoría del porcentaje chiquito es, pero nos ha ido muy bien Claro. económicamente y todo, pero en la mayoría, en la población en general, no fue muy bien. Y ahí está el problema, ¿no? Y por eso hablamos de la despenalización del aborto. Hay mucha crítica al tema de la educación sexual, ¿no? Sexual y educación para la sexualidad. A veces lo asociamos
Yo cuando hablo con jóvenes o hablo con personas, no debería llamarse sexualidad, debería llamarse otra cosa, porque creo que ese nombre lo asocian solamente con coito, Ujú. ¿no? Relaciones sexocoitales. La educación para la sexualidad, que lamentablemente en nuestro país a veces está, a veces no está, ayudaría a que, por ejemplo, muchas mujeres y hombres aprendan a lidiar con esto de, por ejemplo, un aborto, el tema de la prevención de la violencia, pero vamos a hablar solamente del aborto. Ujú. Ayudaría a prevenir en salud mental, a afrontar una situación de aborto en mejores condiciones o no. Lo que pasa es que y nosotros que venimos de varias instituciones que trabajamos educación para la sexualidad, creo que los primeros pasos fueron qué hacemos, cómo hacemos, hagamos talleres, dinámicas y todo. Pero después de tantos años en los que yo he trabajado, considero que si no trabajas la salud mental, va a ser muy difícil que trabajes la educación para la sexualidad. Y si no trabajas el tema de la despatriarcalización y la descolonización, tampoco vas a poder trabajar una educación para la sexualidad efectiva. Ujú. Porque culturalmente en Bolivia somos machistas, patriarcales y somos víctimas de un sistema que es totalmente machista. Entonces, por más que hablemos de educación para la sexualidad, es como que yo voy a hablar y voy a estar en una burbuja. Y cuando vaya a mi familia o a mi entorno o quienes me rodean y quiera disfrutar mi educación para la sexualidad, no lo voy a poder hacer, porque ese mi entorno no está capacitado, sensibilizado como yo lo estoy. Entonces, hay un choque social y es importante poder trabajar ese enfoque. El tema de lo intergeneracional también, ¿no? Actualmente, si antes teníamos con un poco de internet de información para educación para la sexualidad, actualmente tenemos absolutamente todo y todo se pregunta la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Entonces, ¿qué nos dicen los papás, no? No, ¿cómo van a usar la inteligencia artificial? Que qué vergüenza y todo. Y lo mismo nos decían cuando nosotros hablábamos sobre educación para la sexualidad. Eso va a satanizar, eso está... si hablas de educación para la sexualidad, es igual a embarazo adolescente. Más bien es al revés, ¿no? Es la prevención. Entonces, los papás, lastimosamente, no tienen, ¿no? Es culpa de los papás que no se informen sobre educación clara y con los adolescentes. Si hablan de la generación de cristal, si hablan de que esta generación está totalmente pervertida, o sea, es culpa de ustedes, papás, y es culpa de su generación. Porque los jóvenes no es que nacen he nacido y ya soy padre adolescente o madre adolescente, o nací y no sé sobre educación para la sexualidad. Es un resultado de una generación que lastimosamente no ha dado información sobre educación para la sexualidad. Yo recuerdo que otorgaron la píldora de emergencia. O sea, primero hay que hablar de educación para la sexualidad. Métodos anticonceptivos, la píldora de emergencia, que es de emergencia por el tema hormonal, no lo puedo usar todo el tiempo. Y por último, el tema de un aborto seguro, ¿no? Y gratuito. Entonces, yo recuerdo que cuando hablaron de la píldora de emergencia y el Ministerio de Salud tenía una donación de píldoras de emergencia para poder, por ejemplo, en alguna situación de violencia sexual, etcétera, o que decidías, tuviste una relación sexual, no te acuerdas qué es lo que ha pasado, no sé, estabas alcoholizada o alguna situación que pasó y necesitabas la píldora de emergencia, podías ir a algún centro de salud. La junta vecinal de los padres de familia dijeron, no, no estamos de acuerdo, que no sé qué. Cuando trataron de solucionar todo esto y entender que era una píldora de emergencia, ya se habían caducado. Entonces, lastimosamente, tenemos un bloque que cuando hablamos de educación para la sexualidad es el adultocentrismo, ¿no? Y esta población no la podemos también desmerecer porque esta misma población ha tenido los mismos problemas por el tema de la salud mental, ¿no? Del tema de este cierre y esta descolonización y despatriarcalización que existe en sus mentes. Claro. Bueno, a ver, defendiendo a los padres. Lamentablemente, muchos papás, muchas mamás, no han tenido el acceso a información Ujú. y terminan reproduciendo lo que han aprendido. Ponerse en contra, digamos, de los métodos, así lo han aprendido. Han aprendido a satanizar los métodos anticonceptivos.
lo han asociado con libertinaje, lo han asociado con promover el sexo libremente o las relaciones sexocoitales libremente. Entonces, yo considero que es el resultado de años y años de falta de información y acceso a información. Si bien los papás tenemos mucha culpa por lo que pasa en nuestros hijos, pero también hemos sido educados y criados de esa manera. Si ahora tienen poca, antes no tenían casi nada de información. Pero ¿qué nos dicen los papás? Nos dicen, tienes que aprender a decidir entre lo bueno y lo malo en tu vida. Claro. ¿Y qué terminan haciendo los papás? O sea, ¿qué les cuesta dejar de ver TikTok un segundo y empezar a revisar temas sobre educación para la sexualidad? ¿O qué implica una despenalización del aborto? No hay excusa ahora. Claro. Lastimosamente no hay. No, Antes ahora podríamos no. decir, no había internet, no había luz, no había agua, no sé qué. Ahora sí, o sea, ¿qué persona no tiene TikTok? Puede Es revisar que sigue siendo un tabú. ChatGPT. No les da la gana también. O sea, es un tabú, es fuerte, pero el momento a solas, ¿no? Cuando estés a solas, a ver, ¿qué es educación? ¿Cómo puedo hablar? Ahora hay varias herramientas. Entonces, también es parte de todo lo que está pasando, responsabilidad generacional. A ver, defendiendo un poquito a los papás otra vez. Es también por miedo, Andrea. O sea, yo he hablado con muchos papás y mamás y muchos no quieren tocar el tema porque no quieren o abrir los ojos de sus hijos o no saben cómo abordar el tema, porque también ese tema no lo han trabajado ellos, no lo han hecho. Muchos de ¿Y por ellos qué no lo trabajaron? O sea, aparte del sistema patriarcal y porque machista. no ha habido las condiciones. Condiciones, claro. Y además, ¿por qué? Porque hemos vivido en una situación de temor, de miedo. Siempre nos educaban Claro, con miedo, con claro. miedo. Entonces, ahí se relaciona y volvemos a lo que es la salud mental, ¿no? Claro, porque si tú preguntas a estos papás y los retrotraes a su época de adolescente, muchos de ellos han tenido sus hijos en etapa adolescente. Ujú. Muchos han pasado por situaciones de aborto o embarazo no planificado. O sea, se está reproduciendo la historia nuevamente. En esa vez no tenían la información, no hicieron nada. Y son papás que han crecido así. Ujú. Y han tenido sus hijos y ahora sus hijos están pasando por lo mismo. Pero si yo soy adulto, ¿qué hago? A ver, he pasado esto. O sea, es razonar, porque nos dicen tanto que razonemos nosotros, los jóvenes y todo, pero ya, a ver, que razonen los papás. Esto me ha pasado, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿No ve qué hago? A ver, ¿qué es bueno? Bueno es tener información. Malo no tener información. Es que a los papás no les da la gana. Sí. Los papás Bueno, están tan no es que- cansados, no es tan que- aburridos de sus hijos, la mayoría. Yo sé que los hijos son una bendición de Dios, del universo. Yo No, sé no, que... en algunos casos no son bendición. Exacto. Si Sacan tú de los preguntas a los casillas. papás, Sí. si tú preguntas, y yo he preguntado en los talleres que yo hacía en comunidades, usted, si en este momento de su vida, yo sé que sus hijos son lo mejor que le ha pasado en la vida, pero si usted tuviera estas herramientas que ahora tiene, hubiera decidido de otra manera, sí, hubiera decidido de otra manera. ¿Y por qué no tenía las herramientas? Sí, porque tenía miedo, es que el internet, pero ahora sí hay. Entonces, es la libre voluntad. O sea, dicen, estos jóvenes que no tienen voluntad, y los adultos tampoco. Y los papás, peor, no tienen voluntad de querer aprender o de querer enseñar a sus hijos por estas barreras de miedo o de que no me voy a conectar. Hay papás que nunca han abrazado a sus hijos. ¿Y cómo van a crecer esos hijos? Es que eso se aprende, Andrea. Yo sé, y está bien, pero tiene que llegar un punto donde el adulto tiene que decir, a ver, soy adulto, me comportaré como adulto y no solo como proveedor, y trataré de cambiar, esto no está bien. Se aprende. Porque lamentablemente no se ha accedido. Yo estoy de acuerdo. Ujú. Algunos no queremos porque nos da flojera. Sí, Porque no queremos, hay que hablar con tu madre, ¿no ve? O sea, ella es más, exacto. ella es bien sexual, no Sí. sé qué, toca temas, sus novelas también ve, y de ahí saca los temas y ya. Pero pasa también por trabajar. A ver, en el caso de los papás, muchas veces no abrazamos porque no hemos aprendido. Es un proceso que tenemos que hacer. Ahora, no estoy justificando, lo tenemos que hacer. Algún momento lo tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer. Y muchas veces la vida te fuerza a hacerlo. Exacto. ¿No? Entonces, pero más allá de todo eso, sin echar la culpa a los adolescentes y jóvenes, ni echar la culpa a los papás, yo digo que
debemos sentarnos y empezar a hablar desde nuestros miedos. Hijo o hija, tengo miedo de hablarte de tu menstruación, porque no sé, desconozco. Yo sé que tú cambias de humor, te pones incómoda, pero no sé cómo abordarlo. O sea, es un miedo que tengo porque estoy desinformado. Y tú, O los sueños húmedos, por ejemplo. claro, y tú me dirás, bueno, papá, Ya estás apto para ser ¿vos qué sabes, padre, digamos, no? digamos, claro. Entonces, muchas veces es que esta falta de acceso en medios de establecer como puentes de información y comunicación entre padres y madres e hijos. Y no planificar, y no planificar. Entonces, si yo no he deseado ni he planificado, pues psicológicamente no soy apta, ¿no? Pero Entonces, imagínate, si eso solamente es en la información, imagínate con un embarazo, imagínate con un aborto. O sea, yo ahorita con todo lo que me dices, me pongo a pensar, ¿cuál será el impacto en la salud mental de los papás también cuando se enteran que su hija está embarazada, digamos, y tiene 15 años? ¿Y cuál será el impacto en la salud mental al saber que su hija ha abortado o está en riesgo su vida o tal vez ha fallecido por un aborto mal practicado? O sea, como tú decías hace un momento, la salud mental es muy importante y nadie le toma importancia en el impacto que puede haber antes, durante y después correcto. y en el entorno. Ahora estamos dejando de lado al que ha producido el embarazo, que es otro joven también que con curiosidad, o puede ser no joven, puede ser un adulto también, que ha embarazado. ¿Habrá efectos en la salud mental también de él? O sea, o es un desgraciado, un hijo de tal que por su culpa esta mujer está sufriendo. También debe haber efectos y hay efectos en la salud mental de él. Exacto, y es irresponsabilidad de los dos, ¿no? Claro. O sea, esa frase de el hombre propone, la mujer dispone, o sea, ya no existe. Así, ellos quisieron, no se protegieron por varios factores que decimos socioculturales, pero que lastimosamente en el caso de los hombres es una presión también, ¿no? Ujú. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Tengo que mantener, tengo que cuidar, ¿no? Por esa idea del cuidado que ellos requieren. ¿Dónde voy a vivir? ¿Lo voy a tener? ¿No lo voy a tener? ¿Cuánto cuesta no tenerlo? O sea, son varios factores. Y en el caso de las mujeres y de su entorno en sí, una de las situaciones es juzgarlas, ¿no? Juzgarlas, encerrarlas, si son menores de edad y no tienen esa autonomía o libertad, pues juzgarlas. ¿No? Decir, ahora tú tienes la culpa. Ahora, ¿quién se va a casar contigo? Porque tú ya tienes como un antecedente, ¿no? Algo así. Entonces, en el entorno, pues, si no tienes apoyo psicológico, te puede afectar de muchas maneras, ¿no? Y una de las principales es la ansiedad, la depresión, ¿no? El trauma de decir, ¿qué hubiera pasado? Y es lo que pasa con todas las mujeres que pasaron por una situación de aborto. No es que me olvidé al día siguiente, sino constantemente están pensando, ¿y qué hubiera pasado si hubiera decidido que sí? Y que hubiera decidido y que ahora mi hijo ya tendría 10 años. Hay muchas mujeres que ese mismo día es una fecha emblemática, ¿no? Para ellas. O que muchas se consideran madres también por haber pasado esa situación. O otras también que deciden bloquear totalmente ese sentimiento, ¿no? Si aquí no pasa absolutamente nada, alejarse de su pareja. También la pareja, ¿no? De decir, decides tú, o tal vez él quería tener al hijo, pero ella decide, entonces también es una situación de culpa, de tristeza, que puede generar diferentes vicios, ¿no? Que es lo que hace el tema de la problemática, ¿no? De la depresión y la ansiedad. Entonces, lastimosamente nadie está trabajando actualmente el tema de la salud mental, entonces es como una situación de que abortas, listo. Pero ¿y qué pasa después, no? Y esas personas, muchas van a ser madres y padres, y cómo van a tener el cuidado de los hijos, ¿no? Que es lo principal en la despenalización del aborto, el bienestar de los humanos. Claro, es como un trauma silencioso, ¿no? Sí, Muchas mujeres difícilmente lo van a decir, digamos, van a ir tal vez buscando un especialista y decir, bueno, me siento así porque he abortado, digamos, ¿no? Entonces es como que prefieren sufrirlo y vivirlo en silencio, exacto.
¿no? Exacto. Y a veces también se vive en pareja en silencio. Exacto. Muchas mujeres, hay muchos casos que conocemos, que muchas mujeres que son madres, pero que el esposo, por situaciones de violencia doméstica y violación en el matrimonio, quedan embarazadas, pero ellas ya no desean tener los hijos, porque dicen, es que ya están sufriendo mis demás hijos. Yo ya no quiero, o ya no me siento apta ni capacitada. Ujú. Entonces, o por mismos golpes o violencia, ha habido situaciones que fueron al hospital, ¿no? Y que decían, bueno, pues tienes que abortar. Entonces, es un trauma, no es algo fácil, no es algo sencillo, es algo traumático para toda la vida, porque culturalmente te dijeron, no, es que es un hijo, es una vida y todo, sí, pero yo no deseo tener por esa misma situación de que quiero una calidad de vida para el hijo y yo ya no lo voy a poder dar. Claro. Y también no se habla o no se dice nada, y es un silencio también en la familia, ¿no? Hay factores culturales, religiosos, que hacen vivir situaciones muy complicadas a las personas que se han hecho un aborto y a las Ujú. familias que tienen una persona que se ha hecho un aborto. Exacto. Hay, nuestro país es sumamente religioso, ¿no? Y a veces las familias tienen que enfrentar esta situación. Y vos, con tu experiencia que tienes, que has podido ver como activista, ¿cómo manejan las familias, el entorno, ¿no? Este hecho de cargar o apoyar a una mujer que se ha hecho un aborto. Eh, que yo conozca, la verdad es que no existe empatía por parte de las familias y pues es lo peor que has hecho en la familia. Y peor si vives en comunidad, o sea, hasta eres mal vista, ¿no? Alejada. Ujú. Yo recuerdo que en Yungas, y en bueno, no voy a dar los nombres en específico, pero había en varios municipios que recuerdo que cuando coordinábamos el tema de la prevención de embarazo y hubo unas situaciones de aborto, las alejaron de su comunidad, ¿no? Y no solo a ellas, a su familia también. Porque Mm. era, ¿cómo van a hacer eso en la comunidad? La comunidad está mal vista. Se prefirieron el qué dirán, y no solo la comunidad, la familia también, el qué dirán, que el bienestar de la persona. Claro, No decir, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué es lo que...? Y solo a las mujeres, ¿no? A los hombres nunca se los cuestiona, ¿no? sí, Entonces, solo las mujeres. Entonces, ha habido muchas situaciones de violencia, ¿no? Esto no quiere decir que cuando realices una práctica de aborto, al día siguiente tu vida va a ser feliz, no, absolutamente para nada. Y como todos somos humanos, reaccionamos de diferente manera. Pero el trauma existe y la falta de empatía por parte de las familias también. ahora el tema de la desigualdad de género, ¿no? Ujú. O sea, no es lo mismo, como tú decías, una mujer joven o adolescente de una comunidad indígena o que una mujer citadina, joven, también adolescente. Ujú. En estos casos, ¿cómo impacta en su salud mental el tema de un aborto, por ejemplo? Porque estamos viendo ahí desigualdades también, ¿no? Y hay desigualdad de género también, ¿no? Dentro del mismo ámbito de las mujeres también. Tal vez una mujer apoyada por la familia pueda tener una clínica bien, en buenas condiciones, y otra tal vez en un hospital de tu comunidad, ¿no? O con hierbas o con Claro. alguna persona que está haciendo, sí. Cuando hablamos de salud mental en estos dos casos, ¿cómo afecta? ¿Afecta de la misma manera o es diferente? ¿Cómo vos ves que has trabajado este tema? Lo que pasa es que hay privilegios, ¿no? Ujú. Privilegios de clase y la verdad es que cuando tú estás en una ciudad y una ciudad que tiene más accesos y más posibilidades, pues sí vas a poder ir a una clínica y tener mejor garantía, ¿no? Obviamente vas a estar juzgada, También. pero en las comunidades pues existe mucha más vulneración y es por eso que los datos indican que existe la morbimortalidad materna, ¿no? La Ujú. mortalidad materna por situaciones de un aborto mal practicado, ¿no? O en clandestinidad. Ujú. Entonces, en las comunidades, si llegas a pasar eso, pues eres juzgada y alejada de la comunidad, como lo mencionaba, Claro. como un delito, ¿no? ¿Por qué has hecho eso? ¿Se va a arruinar la cosecha? ¿Qué es lo que está pasando? Pero generalmente en las comunidades las obligan a casarse.
quieras o no quieras, haya sido una violación o no haya sido una violación, conozcas a la persona o no conozcas, te tienes que casar. ¿Y si una mujer decide? No puede no decir porque ya tienes la culpa, tú te has embarazado, tú eres la culpable. O sea, cuando una persona se embaraza y existe una situación en la que no están de acuerdo muchos, la culpable ya es ella, entonces ya no puede decidir, no puede pensar, no puede asumir algunas situaciones, entonces termina asumiendo la familia y tomando decisiones la familia o las personas de su entorno. Entonces en las comunidades generalmente pasa eso, ¿no? Ha habido una violación, al violador lo hacen casar, ¿no? Con la adolescente, la joven, y tienen los hijos. Entonces es una situación de privilegio de clase, ¿no? En la ciudad tú puedes abortar, en las comunidades no. Y Wow. si lo practicas, pues te alejan de la comunidad y no es algo que yo creo, yo lo he vivido, ha habido muchos casos que hemos trabajado con la misma defensoría que llegaban denuncias porque había pasado esa situación y los estaban alejando de las comunidades. Claro, porque muchas veces cuando activistas como tú hablan sobre estos testimonios que tú los has visto, no les creen, ¿no? Piensan que no, ese es otro lado, es África o es en la India. En nuestro país existe eso. Existe embarazos adolescentes, matrimonios Forzados. infantiles, matrimonios forzados, existe también situaciones de violencia en los matrimonios y violaciones, violencia sexual en los matrimonios, que producto de ellos son niños, ¿no? Que nacen. Y lo mismo en la ciudad, ¿no? Hay privilegios y muchas mujeres deciden denunciar, pero les dicen, no, ten tu agua, pero si estás casada. Estás casada y está tu marido, ¿por qué no quieres tener? Tú nomás eres la culpable, entonces ahí ya no es tu cuerpo ni tu decisión. Ujú. Hace un momento hablabas sobre la salud sexual y salud mental. Tú decías que para tener una adecuada salud sexual o educación para la sexualidad hay que trabajar la salud mental. ¿Podríamos profundizar este tema? O sea, ¿cómo tú plantearías un programa de educación para la sexualidad, pero apoyado, basado en la salud mental? Eh, Hacia la prevención del aborto, ¿no? sí, prevención de un embarazo no deseado o no planificado. Considero que, a ver, el tema de la... ¿Por qué dices que es fundamental la salud mental? En todos los aspectos, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos hablan de educación para la sexualidad, lo típico que antes se hacía, y hasta nosotros lo hacíamos, es ¿qué es educación sexual? ¿Para qué sirve la educación sexual? ¿Cuáles son tus derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? Es más, antes nos mostraban imágenes, ¿no? Esto es un aborto y ahí todo lleno de sangre, los métodos, este es sífilis, clítoris, si no te proteges, Claro, todo, ¿no? fotos Con así, miedo. sí, Con miedo. Entonces no nos enseñaban con una idea de decir, voy a decidir a partir de esta información, sino nos informaban con miedo. Entonces, la salud mental es muy importante porque a partir de este miedo hemos generado diferentes traumas y situaciones. Eso va a impedir que nosotros vivamos de manera adecuada de nuestro día a día y mucho más si somos responsables de vidas. O mucho más si yo quiero planificar, o mucho más si yo no deseo tener a alguien para, no sé, un embarazo no deseado, no planificado. Entonces, la educación para la sexualidad y la salud mental deben ir de la mano, ¿no? Porque si tú trabajas la salud mental, vas a entender por qué esta persona piensa de esa manera, por qué esta persona reacciona de esta manera, porque esta persona está viviendo de esta manera y no asume la misma información, porque dicen, pero ¿y por qué? Si a los dos nos han dado la misma información de educación para la sexualidad, ¿por qué tú no estás asumiendo esto? Porque tú eres un mundo. Y eso es lo que no nos han enseñado. Y cuando tú haces políticas públicas para la salud mental, tú ya tienes una recepción y una información que tú eres un mundo, esta persona es un mundo y todos somos un mundo y recepcionamos la información desde nuestra historia, desde nuestros traumas, desde nuestra vivencia, pero también desde cómo razonamos según nuestro entorno. Entonces, es imposible no trabajar la salud mental porque la información, sí, qué bonita la información, perfecto, pero ¿y después qué hago con esa información? Y el qué hago es la herramienta que necesitamos referente a nuestra salud mental de quiénes somos, cómo estamos y dónde estamos. Andrea, y si hablamos del impacto a largo plazo, o sea,
Si yo soy una mujer que me he hecho en mi adolescencia, digamos, un aborto, porque no estaba en condiciones, yo he decidido no tenerlo, ¿no? Y contra viento y marea, yo he decidido ya no seguir con ese embarazo. ¿Habrá impacto en el futuro? O sea, a mí como mujer, digamos, en mi juventud, en mi etapa adulta, ¿has- ¿o no hay? En la mayoría de los casos es la culpa, ¿no? Ya. Y la culpa tiene que ver en, ¿podré tener hijos a futuro? Esa es la primera Es con lo que duda les que trauma a tienen. las mujeres, Sí, ¿no? o sea, Si te tienes un haces, embarazo, no vas a tener más hijos, o sea, chao si te matriz. abortas, Ujú, ¿no? Si ujú. abortas. Pero hay el riesgo, no hay que... Claro, existe el riesgo, ¿no? Por el legrado y cómo, y quién te lo haga también y cómo te lo haga, ¿no? Como es una situación tan violenta, a Mm. veces es que tú tienes la culpa, ¿no? No, no es una situación Y si sencilla ni hablamos nada. de condiciones, entre comillas, más seguras en nuestro país, ¿cómo podría ser, digamos, si yo como mujer decido suspender mi proceso de gestación? Estoy en los 3 meses, pero primero tiene que estar en los En tres los tres primeros, meses, sí, de manera legal en los 3 meses es el primer trimestre, ¿no? para que sea Si menos existe traumático. menos ¿Cómo? trauma. Bueno, existen tratamientos, ¿no? Ujú. Donde sí ya es, tomas algunas pastillas, no vamos a dar el nombre, pero unas pastillas y pues ya es como Hay una, tratamientos medicamentosos, digamos. sí, O ¿no? Que sea, ya no requieren el legrado. ya. ¿No? Porque a veces van al hospital, hablamos del hospital, porque llegan con el grado del primer trimestre y ellos ya tienen que intervenir por el tema del sangrado, ¿no? Claro, entonces cuando Pero tú tomas estas pastillas, provocas que ese la desprendimiento, matriz sí, desprendimiento, desprenda el sí, producto, sí, se podría decir el producto y el óvulo fecundado, digamos. exactamente el óvulo fecundado y pues ya es de manera natural, ¿no? Es como si tuvieras una menstruación al 100%, ¿no? Así una de las más fuertes. Digamos, esa es Y una forma menos menos invasiva invasiva, ¿no? y Que actualmente traumática más. que se realiza también en los hospitales, ¿no? Claro. Pero El es otra de acceso, las pero a estos formas. medicamentos es lo que no se puede, No ¿no? es legal, ¿no? No es legal, Es pero como una sí, doble moral, ¿no? como, exactamente, pero sí existen, ¿no? Sí Claro. existen, O sea, es entonces, como decirte, tu mujer, si consigues las pastillas y haces el tratamiento, bueno, vamos a ayudarte, digamos, a que no mueras desangrada, digamos, ¿no? y en el caso que esto no haya resultado de manera efectiva, pues recién vas al hospital, ¿no? Pero existen redes, ¿no? En las que sí se puede realizar. Lastimosamente han sido estas redes de apoyo, se podría decir, como satanizadas. Ya. Entonces son totalmente clandestinas, ocultas, secretas, pero que sí existen, ¿no? Actualmente y que son menos invasivas para las mujeres. Y el trauma, pues ahí está, ¿no? Podré tener hijos, ¿qué hago? Y cuando tú vas al ginecólogo, la ginecóloga o el ginecólogo te dice, usted tuvo, o sea, ellos saben, ¿no? Si tuvo Un proceso de un gestación. proceso de gestación, Ujú. entonces te dicen, ¿no? Usted ya tuvo, sí o no. Y muchas veces les acompañan el esposo, el novio, entonces, sí, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces ya no vas a poder tener hijos y entonces es la culpa, la constante culpa que tienen las mujeres. Les repito, no es una situación gloriosa, feliz, que yo voy a Claro. salir divertida, es como si me sacaran sangre, no, 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 para nada, ¿no? Y una de las principales situaciones es, yo después de que pasen 6 meses, cuando el cuerpo ya se recupere, quiero saber si voy a poder tener un embarazo, ¿no? Voy a tener un hijo o no. Muchas veces sí, otras veces no, pero son por otras situaciones también de tu cuerpo, ¿no? Ujú. Pero a veces asumimos que es, no es que Dios me ha castigado, es que Claro. por eso ya no voy a poder o ya no puedo tener hijos. Entonces, pero ahora existen varios, ¿no? En esos pensamientos de culpa, De entonces, culpa total afectan la salud mental de las de mujeres, ¿no? mujeres, De ¿no? las mujeres y de su Provocando. entorno. Ujú. Entonces, si no tienes apoyo psicológico después de haber vivido una situación de un aborto, ya sea natural o tal vez a través de un tratamiento o por una situación que te ha llevado al hospital en primer trimestre, lastimosamente, actualmente las mujeres están con
varias situaciones psicológicas que no las han podido resolver y que no tienen orientación ni apoyo, ¿no? A menos que tengas privilegio y pues puedas asistir a un espacio a un espacio psicológico, ¿no? Y lo más es que muchas mujeres no tienen este acceso a servicios de salud mental. Uh-huh. Y si lo tienen les da miedo también, ¿no? Claro. ¿Y cómo puedo hacer si yo soy una joven, digamos, que no tiene mucho dinero, solo tengo mi recreo, digamos? ¿Dónde puedo ir para trabajar esto? Lo importante, como decimos, es trabajar el tema de la educación para la sexualidad, aprender el tema de los riesgos, las decisiones, y no saber con quién te estás involucrando es muy importante, porque si no, si tú te involucras con una persona que lastimosamente no va a respetar tu decisión de tener relaciones con una protección, entonces pues tienes que alejarte de esa persona, ¿no? Por más que lo quieras, lo ames y todo, y eso es una responsabilidad afectiva para ti también. Y lo otro es que estos espacios, por ejemplo, como Católicas por el Derecho a Decidir, Mary Stops, que te dan información de educación para la sexualidad, sí es que existen bastantes regionales a nivel nacional, y también IPAS, ¿no? Que son, ¿por qué mencionamos estas instituciones? Porque consideramos que son las más responsables al otorgar la información y tienen mucho material. Pero también ustedes, o sea, ¿En el apoyo de la salud mental también? En el apoyo de la salud mental, actualmente, como no hay en Bolivia, ni es un derecho que nosotros hemos adquirido como ciudadanos en Bolivia, es Familia Segura, que es una línea gratuita donde te pueden atender psicólogos de UNICEF. Y puedo tocar, digamos, este tema. Que se pueden tocar varios temas, ¿no? El tema de tengo ansiedad, depresión, intentos de suicidio, que esto empezó después del COVID, que como había tantas situaciones de salud mental, pues se realiza estas llamadas telefónicas que recibes como una atención, ¿no? Y a partir de esto ya direccionas si es una situación de violencia, pues llamas a las autoridades que corresponda, estas redes de apoyo, o directamente puedes tener, ¿no?, sesiones de atención en Familia Segura, que pueden buscar en las redes sociales. No es que estamos haciendo propaganda, pero yo creo que sí es importante de estos espacios, ¿no? Familia Segura. Andrea, ¿cuántas veces has escuchado en algún programa que digan, si te has practicado un aborto, puedes llamar a este teléfono? ¿Lo has escuchado? No, en específico no hay, pero sí de repente esta no es, pero existe. No es direccionado, no es direccionado para personas que han sufrido un aborto o una situación, pero sí pueden apoyar de manera emocional. Tengo los recursos, ¿no? Claro que sí, y es solo llamar, la línea gratuita es de 6 a 6 de la tarde, 6 de la mañana a 6 de la tarde, y solo busquen en Facebook Familia Segura o en Google Familia Segura, y pueden llamar. ¿Hasta qué edad? ¿Cualquier edad? Cualquier edad, y están en varias comunidades, que se ha trabajado bastante con ellos, y pues sería positivo, ¿no? Y para tener información clara y concisa y muy adecuada, hasta con dinámicas que los papás puedan informar a sus hijos, y ya tienen que perder el miedo, porque si no si no pierden el miedo, van a tener que afrontar los resultados de ese miedo. Claro. Que una de las situaciones es vivir una situación de aborto o embarazos adolescentes, o no planificados o no deseados. Entonces pueden asistir a varias instituciones que están en Bolivia, ¿no? Y que trabajan y que tienen el material, ¿no? Principalmente IPAS, que trabaja bastante el tema de la despenalización del aborto, ¿no? Claro. Y la interrupción de un embarazo. ¿Es importante el empoderamiento de las y los adolescentes en estos temas? Sí, pero principalmente de los papás, ¿no? Si los papás no tienen empoderamiento, por más que les enseñes de la mejor manera a los jóvenes, se van a chocar con una pared cuando lleguen a su casa. Lo mismo pasa cuando hablas de prevención de violencia. Si tu compañero o compañera, ¿no?, porque ahora sufren violencia, entonces no está sensibilizado de la misma manera que tú, pues no va a servir de mucho. Entonces los papás tienen que conocer sobre educación para la sexualidad, las unidades educativas, los profesores, pero lo principal son los papás, ¿no? Muchas veces ellos echan la culpa a los colegios y dicen, es que ellos tienen que dar la información. No, momento, usted es el papá, usted lo tuvo, usted quiso o no quiso, pero ya está ahí la guagua, ya está ahí el adolescente, entonces tiene que otorgarle esta información. ChatGPT, mira, yo he tenido mucho conflicto con Chat porque distorsiona para mí la información, pero pues hay muchos de estos espacios, ¿no? Y querer es poder, así que tienen que informarse. Claro. Estamos en una época electoral.
Y se tienen que desarrollar varias políticas, porque lo que tú hablas ahora se está viviendo y se ve muy fuerte, ¿no? Hay más situaciones de aborto, mortalidad materna a causa del aborto, Ujú. hay un montón de embarazos no planificados. ¿Qué políticas públicas tú crees que deberían empezarse a promover? Primero, no perder lo que hemos conseguido, ¿no? Exacto. Pero segundo, ¿qué políticas más tendrían que promoverse para que la educación sexual, como tú decías, vaya acompañada también de una política de salud mental? Primero tiene que ser una política de salud mental en general, Ya, que exista un proyecto de ley, que ahora tal vez se pueda trabajar en la asamblea y que sea elemental para trabajar todo esto y que sea parte de la salud pública. ujú, Entonces, este proyecto tiene que ser parte de la salud pública como un derecho. A partir de esto, generar programas, proyectos que puedan fortalecer la asistencia a estos espacios, ¿no? De salud pública. Un ejemplo es Familia Segura, que es un proyecto real, que se pueden realizar varios de estos proyectos a nivel departamental y municipal, entonces ya va a depender de las instancias, ¿no? Cómo se coordine, cómo se generen este tipo de programas y proyectos a nivel autonómico. Mucho más en las áreas rurales y todo, o en lugares donde existan altos niveles de embarazos no deseados y no planificados. La otra política es la educación para la sexualidad, en coordinación con el derecho y el acceso a la salud mental en un espacio público. También fortalecer el tema de los centros de atención diferenciada que los hemos creado, que tienen muchos años de vigencia, pero actualmente, por lo menos en el municipio de La Paz, están cerrados, sí, sí. no hay absolutamente nada, Mm. entonces ha habido un retroceso. Estos espacios eran espacios donde podrías informar, Había psicólogos, ¿no? había psicólogos Y médicos, y ¿no? ahora tal vez se podría fortalecer a través de chatbots o redes sociales y Mm. el manejo de la inteligencia artificial para tener mayor información e información confidencial, ¿no? Después se podrían hacer políticas públicas que puedan trabajar el tema de lo intergeneracional, ¿no? El adultocentrismo, principalmente en las unidades educativas, y poder otorgar información constante sobre derechos sexuales y reproductivos, considerando que si tú trabajas educación para la sexualidad, no solo vas a superar estas barreras de mortalidad materna, perdón, o el tema de la salud mental, sino también el tema económico, político y social. Porque si tú no tienes un entorno saludable, un entorno que trabaje el tema de la planificación, pues vas a tener una sociedad que va a tener desempleo, no va a tener educación, falta de acceso a muchos derechos, ¿no? Entonces vamos a tener una población que lastimosamente no va a ser que respalde económicamente al Estado. Ujú. Entonces, esto es un problema de Estado y se debe fortalecer con este tipo de estrategias políticas. Muy bien. Ahora, tú como activista, viene el cierre, Ujú. ¿no? La despedida, gracias. Pero antes de que podamos cerrar este sector, que cuesta tocarlo, cuesta mucho, me gustaría mucho que des un mensaje de resiliencia a mujeres, porque como te decía, este tema lo pasan muchas veces las mujeres. Las parejas de alguna manera acompañamos, pero el drama más duro lo pasan las mujeres, ¿no? Porque tienen que cargar con todo lo que decías, ¿no? O sea, el estigma, como una letra escarlata, ¿no? Ujú. Y un montón de cosas que tienen que vivir, lo que decías en las comunidades y todo eso. ¿Qué mensaje tú dirías como activista, como promotora de derechos humanos y hacia las mujeres también en este tema? O sea, ¿cómo una mujer puede enfrentar psicológicamente en el ámbito de la salud mental una situación de aborto, pre, durante y post? Yo creo que lo ideal es que aprendamos a que el apoyo psicológico para nosotros y para tener una pareja es fundamental. Y entonces eso nos va a ayudar a planificar no solo nuestra vida, sino otras vidas que nosotros queramos tener. Entonces es importante saber con quién vas a estar, cómo vas a decidir, protegerte, prevenir. En el caso que haya habido alguna situación, tal vez usar la píldora de emergencia, saber los métodos anticonceptivos y a partir de esto, en el caso que ya se tome la decisión, que no están solas, que existen redes de apoyo de mujeres, también existen estos espacios institucionales que les van a apoyar de manera psicológica, pero también que
en el caso que lo hayan realizado, también reciban apoyo, no tengan miedo de recibir apoyo psicológico y que eviten un segundo embarazo que no sea planificado, ¿no? Y no solo esto para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Que Claro. ellos puedan aprender a decidir y así vamos a poder aprender a decidir sobre nuestros cuerpos, no solo sobre el tema del aborto, sino las decisiones que vayamos antes y después a tomar. Entonces depende mucho de nosotros, pero también cómo está nuestra mente, ¿no? Porque esto es muy complicado, muy difícil, pero también es importante que asumamos que esto, si se realiza una vez, ya no puede pasar una segunda vez, ¿no? Ujú. Se tiene que planificar, se tiene que decidir y constantemente recibir apoyo psicológico. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Ha sido un gusto escucharte. Por lo visto no has perdido ese ñeque que tienes, esa fuerza. Qué bien. Y me has puesto en figurillas en muchos momentos de la entrevista. Te agradezco por eso, porque esa es la idea, ¿no? Cuando entrevistamos así a personalidades y personas que están en estos ámbitos, que se sientan libres y que puedan discutir aquí y poner sobre la mesa sus ideas, ¿no? Su posición política sobre el tema también. Muchas gracias. Va a haber otros momentos en los que te vamos a... No sé si quieres despedirte, dar tus datos, que si te quieren invitar tal vez para alguna charla o quieren hablar contigo o si te quieren entrevistar también, tienes las cámaras. Muchas gracias por la invitación. Volverme a reencontrar contigo, que hemos sido activistas durante muchos años y que ver que lastimosamente los datos no han cambiado de los embarazos no deseados y no planificados y que aprendamos a decidir. También yo soy dueña de mi cuerpo, entonces tengo que saber qué es lo bueno y lo malo y pues hay varias alternativas. Que me sigan en las redes sociales, en La Disturbia, estoy en TikTok. ¿Disturbia? Y La Disturbia, sí, La Disturbia Política. Ya. Y pues nada, y un gusto ¿Y tu poder Face cómo coordinar. se llama? Andrea Rojas Camargo, sí, pero Andrea. la verdad es que estoy mucho más enfocada en En TikTok, TikTok. sí, y Ujú. bueno, ahí pueden ver el videíto del 28S y vamos a estar generando más videos, no solo relacionados al tema de la despenalización del aborto, sino a lo coyuntural, a lo político y principalmente a la gestión pública. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esta ha sido una entrevista más. Este mes lo estamos dedicando, o estos ciclos de programas lo vamos a dedicar a la salud mental. Y como han podido ver, ha sido un tema muy interesante, un tema complicado y difícil de tocarlo, pero necesario, ¿no? No muchos medios o de comunicación o programas se animan a tocarlo. Entonces, muchas gracias. Necesitamos sus comentarios, necesitamos sus opiniones, su like, compartan si les ha parecido. Es bueno que ustedes nos retroalimenten con su información. Muchas gracias y les esperamos la siguiente.